¿Cuántas verdades yacen enterradas bajo el peso dorado de la piedra de Villamayor? En Salamanca, hasta el aire parece cargado de siglos, de ecos de sabiduría y a veces de silencios culpables. En la penumbra de la biblioteca de la Facultad de Historia del Arte, bajo bóvedas que habían escuchado a Unamuno, Elena Valcárcel sentía el peso de esa historia, pero también la urgencia vibrante de desenterrar una nueva. Su mundo era un microcosmos de pergaminos digitales, notas al margen casi ilegibles y el olor acre del papel viejo mezclado con el zumbido bajo de su portátil. Su tesis doctoral sobre Diego de Hervás, un pintor casi fantasma del siglo de oro, era más que un proyecto académico, era una obsesión, una reivindicación personal contra la oscuridad del olvido. Elena, con su piel traslúcida que delataba cada emoción y su cabello rubio ceniza recogido en un moño improvisado, parecía casi etérea entre los pesados volúmenes. A sus 23 años poseía una mente afilada como un bisturí, capaz de detectar la más mínima incongruencia en una pincelada o en una fecha de archivo. Pero fuera de ese refugio intelectual, su cuerpo menudo se encorvaba ligeramente, como pidiendo disculpas por existir. La beca que había ganado a pulso era su orgullo y su constante fuente de ansiedad, el síndrome del impostor susurrándole dudas en las largas noches salmantinas. Su directora de tesis era una figura espectral, una catedrática emérita más interesada en sus viajes a Florencia que en los avances de sus doctorandos. Quien realmente supervisaba su trabajo con una autoridad no oficial pero férrea era el profesor doctor Aníbal Rivas. Un hombre hecho a sí mismo, como le gustaba recordar a quien quisiera oírlo. 50 y tantos años, piel aceitunada, curtida bajo el sol de una juventud que él insinuaba dura en algún lugar no especificado del sur, y un cabello entrecano peinado hacia atrás con una rigidez casi marcial. Sus ojos oscuros, pequeños y penetrantes, evaluaban constantemente, y su voz grave llenaba cualquier espacio. Vestía trajes impecables, aunque de corte algo anticuado, y una fina cicatriz sobre la ceja izquierda era el único vestigio visible de esas supuestas batallas pasadas. Rivas era una eminencia en el estudio del barroco español, carismático con los decanos, implacable con los subalternos. Elena sentía hacia él una mezcla de respeto temeroso y una vaga inquietud que no sabía definir. Había rumores, claro, historias de doctorandos que habían abandonado, de ideas apropiadas, de críticas feroces vertidas con una sonrisa condescendiente. Pero eran solo eso, rumores. Hasta ahora. La convocatoria llegó por correo electrónico, escueta y fría. Señorita Valcárcel, preséntese en mi despacho mañana a las 10. Urgente. La palabra urgente resonó en el silencio de su pequeño piso de estudiantes cerca del puente romano. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Repasó mentalmente sus últimos envíos, las correcciones, las notas. ¿Habría cometido algún error garrafal? ¿Alguna fuente mal citada? La noche fue una tortura de dudas y escenarios catastróficos. El despacho de Rivas era un santuario a su propio ego. Estanterías repletas de libros encuadernados en piel, premios enmarcados, una luz tenue que creaba una atmósfera solemne y opresiva. Rivas estaba sentado detrás de una imponente mesa de caoba, los dedos entrelazados sobre un delgado dossier. No la invitó a sentarse. Señorita Valcárcel, comenzó, su voz grave desprovista de cualquier calidez. He estado revisando el último capítulo que me entregó, el análisis sobre la influencia flamenca en Hervás. Hizo una pausa dramática, observando la reacción de Elena. Ella asintió, tragando saliva. Un trabajo. Otra pausa. Lamentablemente también profundamente deshonesto. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Deshonesto, profesor, no entiendo. Rivas abrió el dossier. Plagio, señorita Valcárcel, y posible falsificación de fuentes. Deslizó sobre la mesa una fotocopia de un artículo. Este es un trabajo de Jean-Pierre Dubois, publicado hace 5 años en una revista belga de escasa circulación. Aspects méconnus de l'influence anversoise en Castille. ¿Le suena? Elena negó con la cabeza, el pánico empezando a nublar su mente. No, jamás lo he visto. Curioso, replicó Rivas con una sonrisa gélida. Porque hay párrafos enteros en su capítulo que son prácticamente una traducción literal de Dubois. Y algunas de las fuentes primarias que usted cita para apoyar sus argumentos más revolucionarios, dijo la palabra con desdén, parecen sospechosamente convenientes. Quizás demasiado. Pero eso es imposible, balbuceó Elena, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello hasta las orejas. Cada fuente, cada nota,
Lo he comprobado todo 1000 veces. Mi metodología es impecable. Su metodología, interrumpió Rivas, parece consistir en apropiarse del trabajo ajeno y quizás inventar lo que no encuentra. Es una pena. Tenía usted potencial. Se reclinó en su sillón. Normalmente esto iría directamente al comité de ética. Expulsión inmediata, por supuesto. El fin de cualquier aspiración académica. Dejó que las palabras flotaran en el aire viciado del despacho. Sin embargo, dada su juventud, su condición de becaria, estoy dispuesto a ofrecerle una alternativa. Sus ojos se clavaron en ella. Retire su tesis, abandone el programa de doctorado discretamente, sin escándalos. Tiene 48 horas para comunicarme su decisión. Si no lo hace, o si intenta defender lo indefendible, el comité recibirá este dossier mañana mismo. Se levantó, indicando que la audiencia había terminado. Piénselo bien, señorita Valcárcel. Salamanca tiene memoria. Elena salió del despacho como un autómata. El sol dorado de la mañana salmantina le pareció una burla cruel. Las piedras centenarias de la clerecía parecían mirarla con acusación. Plagio, falsificación. Las palabras rebotaban en su cabeza como piedras. Todo su trabajo, sus años de esfuerzo, su pasión, reducidos a una acusación infame por un hombre al que había admirado. Se sentó en un banco de piedra en el patio de escuelas, frente a la fachada plateresca de la universidad, sintiendo cómo las lágrimas de rabia e impotencia empezaban a quemarle los ojos. ¿Retirarse? ¿Abandonar? Era como pedirle que dejara de respirar. Pero la alternativa, el comité de ética, la expulsión, la humillación pública. Salamanca tenía memoria, sí. Una memoria que podía aplastar a una simple doctoranda como ella. El mensaje a Laura fue breve. Necesito verte, urgente. Se encontraron en el Café Rúa Mayor, un local pequeño y bullicioso que contrastaba con el estado de ánimo de Elena. Laura Campos, su compañera de doctorado y única amiga cercana en la facultad, era su antítesis, extrovertida, un poco cínica, con un conocimiento casi enciclopédico de los entresijos y las políticas universitarias. Tenía el pelo corto y revuelto y unos ojos vivaces que no se perdían detalle. Mientras Elena, con la voz entrecortada, le contaba lo sucedido, la expresión de Laura pasó de la sorpresa a la indignación contenida. Rivas, el iluminado. Rivas acusándote de plagio a ti, que eres más meticulosa que un monje copista, bufó Laura, removiendo su café con furia. Esto huele mal, Elena. Huele a Rivas por los 4 costados. Pero, ¿por qué haría algo así?, susurró Elena, sintiendo de nuevo el peso de la desesperación. ¿Y si tiene razón? ¿Y si cometí un error sin darme cuenta? Ese artículo belga. Al diablo con el artículo belga, exclamó Laura, bajando la voz al ver que atraía miradas. Elena, escúchame. Rivas es un depredador académico. Necesita estar siempre en la cima y cualquiera que brille demasiado cerca le molesta. ¿Tu tesis sobre Hervás? He oído comentarios. Incluso la vieja guardia está impresionada. Quizás Rivas sintió que le hacía sombra. O peor aún. Laura se inclinó sobre la mesa. Quizás quiere tus ideas para él. La sugerencia era monstruosa, pero encajaba con los rumores, con la frialdad calculadora de Rivas. Quiere que me retire en 48 horas, dijo Elena, la voz apenas un hilo. Si no, irá al comité. Pues que vaya, replicó Laura con fiereza. No puedes rendirte, Elena. No puedes dejar que te destruya. Eres brillante. Tu trabajo es impecable, lo sé. Tienes que luchar. Tienes que demostrar que miente. ¿Cómo?, preguntó Elena, sintiéndose pequeña e indefensa. Es mi palabra contra la de un catedrático. El comité le creerá a él. No si les presentas pruebas irrefutables, dijo Laura, sus ojos brillando con determinación. Tienes 48 horas, no para rendirte, sino para preparar tu defensa. Revisa todo, cada nota, cada borrador, cada correo. Encuentra ese maldito artículo belga y destrípalo. Demuestra tu proceso y busca el motivo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese artículo? Laura puso una mano sobre la de Elena. No estás sola en esto, te ayudaré en lo que pueda. Pero tienes que luchar, Elena. Por ti, por tu trabajo, por todos los que Rivas ha intentado pisotear antes. Las palabras de Laura fueron como un electroshock. La niebla de pánico empezó a disiparse, reemplazada por una incipiente llama de indignación. Rivas la había subestimado. La había visto como una presa fácil, tímida e impresionable. Pero había olvidado algo. Elena Valcárcel, la investigadora, era una luchadora tenaz cuando se trataba de defender la verdad histórica. Ahora tendría que luchar por su propia verdad. Se irguió un poco en la silla. Tienes razón, Laura. No voy a rendirme. Voy a luchar.
Las siguientes 48 horas fueron un descenso febril a los archivos de su propia vida académica. Su pequeño apartamento se convirtió en un campo de batalla de papeles, libros abiertos, pantallas de ordenador mostrando líneas de código de bases de datos y correos electrónicos antiguos. Elena trabajaba con una intensidad casi maníaca, alimentada por café solo y la adrenalina del miedo y la rabia. Laura era su ancla, trayéndole comida que apenas probaba, escuchando sus descubrimientos fragmentados y ofreciendo perspectivas prácticas. Primero, el artículo de Jean-Pierre Dubois. Gracias a los recursos interbibliotecarios de la universidad, consiguió una copia digital. Al leerlo, Elena sintió una mezcla de alivio y furia. Sí, había similitudes temáticas. Ambos trataban la influencia flamenca en Castilla. Pero la metodología de Dubois era superficial, sus conclusiones a menudo especulativas y, lo más importante, algunas de las fuentes que citaba eran posteriores a documentos clave que ella había desenterrado en el archivo de Simancas y que cambiaban radicalmente la interpretación. Rivas no la acusaba de plagiar ideas, sino párrafos específicos. Elena comparó línea por línea. Las supuestas traducciones literales eran en realidad descripciones de hechos históricos o de obras de arte conocidas, formuladas de manera similar por pura coincidencia temática, o bien eran citas de fuentes primarias comunes a ambos estudios. No había plagio. Había, como mucho, una interpretación maliciosa de Rivas. Documentó meticulosamente su propio proceso de investigación, borradores fechados digitalmente, correos electrónicos a archivos y bibliotecas, fotografías de documentos originales con marcas de tiempo, notas preliminares que demostraban la evolución de sus ideas mucho antes de la publicación del artículo de Dubois. Su trabajo era sólido, original, construido ladrillo a ladrillo con rigor académico. Pero demostrar su inocencia no era suficiente. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué Rivas se arriesgaría a una acusación tan grave y potencialmente tan fácil de refutar si se investigaba a fondo? Laura, con su habilidad para navegar las corrientes subterráneas de la facultad, dio con una pista. Rivas está organizando un gran congreso internacional sobre el siglo de oro para el próximo otoño, le dijo una tarde, mientras revisaban cronologías. Quiere presentar una ponencia rompedora. Y he oído que ha estado hablando mucho últimamente de nuevas perspectivas sobre la influencia flamenca, curiosamente muy parecidas a las tuyas sobre Hervás. La pieza encajó con un clic doloroso. Rivas no solo quería quitarla de en medio, probablemente pretendía apropiarse de las partes más innovadoras de su tesis una vez que ella estuviera desacreditada y fuera del sistema. La idea la revolvió el estómago. Elena decidió buscar apoyo, o al menos consejo. Se armó de valor y pidió cita con un par de profesores del departamento. El primero, un hombre cercano a Rivas, la escuchó con impaciencia y le aconsejó no buscar problemas y considerar la generosa oferta del profesor Rivas. Salió de su despacho sintiéndose aún más aislada. La segunda fue la profesora Carmen Montoya, una mujer mayor ya emérita, conocida por su independencia y su lengua afilada. Escuchó a Elena en silencio, observándola por encima de sus gafas de media luna. Aníbal Rivas, musitó Montoya al final, con un deje de cansancio. Siempre ha tenido hambre y poca paciencia con el talento ajeno que no puede controlar. No le ofreció ayuda directa, pero le dio un consejo críptico. Los comités de ética, querida, se basan en procedimientos. Domina el procedimiento. Y recuerda, a veces la mejor defensa no es solo demostrar tu inocencia, sino exponer la flaqueza del acusador. Busca inconsistencias en su relato, no solo en el tuyo. Exponer la flaqueza del acusador. La frase resonó en Elena. ¿Había alguna inconsistencia en la actuación de Rivas? Recordó la seguridad con la que presentó el artículo de Dubois como si lo conociera a fondo. ¿Y si no era así? Decidió investigar al propio Rivas. Buceando en archivos digitales de congresos pasados y publicaciones antiguas, descubrió algo interesante. Una agria disputa académica entre Rivas y Jean-Pierre Dubois una década atrás, relacionada con la atribución de una obra menor. Rivas había salido mal parado en aquella ocasión. Era posible que esta acusación fuera también una forma de venganza diferida contra Dubois, usando a Elena como peón. Y más importante aún, ¿cómo había descubierto Rivas ese artículo tan convenientemente? ¿Había tenido acceso a sus borradores antes de lo que debería? La idea la estremeció.
Recordó la extraña actitud de Rivas en las últimas supervisiones, su interés repentino por detalles muy específicos de sus hallazgos más recientes. Recordó haber dejado su sesión abierta en un ordenador de la biblioteca por unos minutos. ¿Podría ser? Era una sospecha terrible, casi imposible de probar. Pero la profesora Montoya le había dicho que buscara inconsistencias. Laura una vez más aportó una pieza clave. Hablando con una de las secretarias del departamento, una mujer mayor que había visto pasar a generaciones de profesores y alumnos y que tenía una discreta aversión por la arrogancia de Rivas, consiguió una información aparentemente trivial. El profesor Rivas pidió una copia de la llave del seminario de doctorandos hace unas semanas. Dijo que necesitaba consultar unos legajos antiguos que guardaban allí. Extraño, porque nunca antes había mostrado interés por ese almacén de polvo. El seminario era donde Elena guardaba algunas cajas con fotocopias y notas antiguas, pero también donde a veces trabajaba en un ordenador común cuando el suyo fallaba. No era una prueba definitiva, pero era una anomalía. Y entonces, revisando su propio historial de correo electrónico enviado, buscando pruebas de cuándo había desarrollado ciertas ideas, encontró algo que le heló la sangre. Un correo electrónico que ella misma había enviado a Rivas hacía 2 meses, adjuntando un borrador muy preliminar del capítulo en cuestión, pidiéndole opinión sobre un punto muy concreto. Rivas nunca respondió a ese correo. Pero ahora, al revisar el artículo de Dubois, se dio cuenta de que las similitudes más sospechosas que Rivas había señalado estaban precisamente en las secciones que ella había incluido en ese borrador preliminar, secciones que luego había modificado sustancialmente en la versión final. Era posible que Rivas hubiera basado toda su acusación en ese borrador antiguo, sin haberse molestado en leer a fondo la versión definitiva ni el artículo de Dubois. Era una negligencia monumental, o una malicia aún más retorcida. Con todas las piezas sobre la mesa, la refutación del plagio, la prueba de su proceso original, el posible móvil de Rivas, Congreso y venganza contra Dubois, la inconsistencia de su descubrimiento y la prueba del correo electrónico ignorado que contenía las supuestas similitudes, Elena empezó a organizar su defensa. No sería solo una defensa, sería un contraataque meticuloso, basado en hechos y lógica, las únicas armas que poseía. Laura la ayudó a estructurar la presentación, a anticipar las preguntas del comité, a ensayar su tono de voz para que sonara firme, no agresivo ni victimista. La noche antes de la audiencia ante el comité de ética, Elena apenas durmió. Miraba por la ventana la silueta oscura de las catedrales, recortándose contra un cielo salmantino teñido de naranja y violeta. Sentía miedo, un miedo profundo y visceral, pero también sentía una nueva determinación. Rivas había intentado robarle su futuro, su voz, su verdad. No se lo permitiría. Mañana no hablaría solo Elena Valcárcel, la tímida doctoranda. Hablaría la historiadora, la investigadora que había aprendido a desenterrar verdades ocultas bajo capas de tiempo y silencio. La sala donde se reunía el comité de ética era austera y solemne, presidida por un enorme escudo de la universidad tallado en madera oscura. 5 figuras se sentaban detrás de una larga mesa. El decano de la facultad, 2 catedráticos de otros departamentos con aspecto severo, la profesora Montoya, cuya presencia le dio a Elena un mínimo respiro, y un representante del rectorado. El aire estaba cargado de una tensión formal. Aníbal Rivas estaba sentado a un lado con una expresión de grave preocupación cuidadosamente ensayada. Elena y Laura se sentaron al otro, sintiéndose diminutas ante la maquinaria institucional. El decano, un hombre corpulento de voz monótona, leyó la acusación formal. Plagio, falsificación de fuentes, conducta gravemente inapropiada para un miembro de la comunidad académica. Luego se dio la palabra al profesor Rivas. Rivas se levantó con estudiada parsimonia. Su voz grave llenó la sala, tejiendo una narrativa de decepción paternalista. Habló del potencial inicial de la señorita Valcárcel, de su propia sorpresa y pesar al descubrir las flagrantes similitudes con el trabajo del doctor Dubois. Mostró las fotocopias con los párrafos resaltados. Habló de la sospechosa conveniencia de ciertas fuentes citadas por Elena. Pintó un cuadro de una joven ambiciosa que, presionada por los plazos, había tomado un atajo deshonesto. Habló durante casi 20 minutos, con una retórica fluida y convincente, sin mirar a Elena ni una sola vez. Cuando terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala.
Las miradas de los miembros del comité hacia Elena eran, en el mejor de los casos, escépticas. «Señorita Valcárcel», dijo el decano, «tiene algo en su defensa». Y Sanson. Sus manos temblaban ligeramente al ajustar los papeles sobre el atril improvisado. Respiró hondo. Recordó las palabras de Laura, el consejo de Montoya, la rabia fría que había sentido. Miró directamente a los miembros del comité, uno por uno. Su voz al principio fue apenas un susurro. «Señores miembros del comité, agradezco la oportunidad de responder a estas gravísimas acusaciones». Tomó otra respiración más profunda. «Acusaciones que rechazo de manera categórica y que, como demostraré, carecen de fundamento y parecen responder a motivaciones ajenas a la búsqueda de la verdad académica». Su voz ganó firmeza. Comenzó exponiendo con una claridad metódica su propio proceso de investigación. Proyectó en la pantalla situada detrás de ella cronologías detalladas, copias digitales de sus borradores con fechas certificadas, correos electrónicos a archivos y bibliotecas que demostraban el origen de sus ideas mucho antes de la publicación del artículo de Dubois. Luego pasó a analizar el propio artículo belga. «El trabajo del Dr. Dubois, que el profesor Rivas presenta como la fuente de mi supuesto plagio, es un estudio interesante, pero metodológicamente limitado», explicó Elena, su tono ahora puramente analítico. Proyectó comparativas lado a lado, mostrando cómo las supuestas traducciones literales eran en realidad descripciones fácticas o el uso de fuentes primarias comunes, y cómo sus propias conclusiones diferían sustancialmente de las de Dubois, basándose en evidencia que Dubois desconocía o ignoraba. Desmontó la acusación de plagio párrafo por párrafo con una lógica implacable. La atmósfera en la sala empezó a cambiar. Los catedráticos se inclinaban hacia adelante, examinando las pruebas proyectadas. El decano fruncía el ceño. Rivas permanecía inmóvil, pero una ligera tensión se adivinaba en su mandíbula apretada. Elena continuó, abordando la acusación de falsificación de fuentes. Mostró fotografías de los documentos originales en los archivos, permisos de consulta, análisis paleográficos que validaban su autenticidad. «Mis fuentes son verificables, mi metodología transparente, no hay falsificación alguna». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego miró directamente a Rivas por primera vez. «Lo que sí resulta llamativo», dijo, su voz ahora teñida de una fría precisión, «es el momento y la forma en que estas acusaciones han surgido». Expuso entonces con cuidado y sin hacer acusaciones directas la información que había recopilado. Mencionó el próximo congreso de Rivas. Mencionó la antigua disputa académica entre Rivas y Dubois. Resulta curioso que el profesor Rivas haya descubierto un artículo relativamente oscuro de un antiguo rival académico justo cuando necesitaba material novedoso para su ponencia, y justo cuando mi tesis ofrecía interpretaciones que él mismo había elogiado previamente en privado. Rivas se removió en su asiento. «Eso es una insinuación difamatoria», protestó, su voz perdiendo el control por un instante. «Profesor Rivas, limítese a escuchar, por favor», intervino el decano con sequedad. Elena no se inmutó. Llegaba el momento clave. «Pero la inconsistencia más notable», continuó, volviendo a dirigirse al comité, «reside en qué es exactamente lo que el profesor Rivas parece haber leído para fundamentar su acusación». Proyectó en la pantalla el correo electrónico que le había enviado a Rivas 2 meses atrás, con el borrador preliminar adjunto. «Este es un correo que envié al profesor Rivas el 15 de marzo, solicitando su opinión sobre un borrador inicial del capítulo ahora en disputa. Como pueden ver, el correo nunca fue respondido». Amplió la imagen, mostrando el texto del borrador adjunto. Y, curiosamente, las secciones específicas que el profesor Rivas ha señalado como plagio flagrante del artículo del Dr. Dubois son precisamente las que aparecían en este borrador preliminar. Secciones que, como he demostrado antes, fueron sustancialmente revisadas y ampliadas en la versión final que entregué y sobre la que supuestamente se basa la acusación. El silencio en la sala era ahora absoluto, denso. Las implicaciones eran devastadoras. Rivas o bien había basado su grave acusación en una lectura negligente de un borrador antiguo, sin cotejarlo con la versión final ni con el artículo original de Dubois, o bien algo peor. «Mi pregunta para el comité es simple», concluyó Elena, su voz resonando clara y firme. «¿Se puede sostener una acusación de esta magnitud basándose en una evidencia tan endeble y aparentemente tan malinterpretada o manipulada?
o estamos ante un intento de desacreditar un trabajo de investigación original por motivos que nada tienen que ver con la integridad académica. Se sentó, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, pero con una sensación de profunda y extraña calma. Había dicho su verdad, había presentado sus hechos. Ahora la decisión estaba en manos del comité. Rivas intentó una réplica airada, hablando de tergiversaciones y ataques personales, pero su retórica sonaba hueca, desesperada. Los miembros del comité lo escuchaban con expresiones impasibles, casi frías. Cuando terminó, el decano anunció: «El comité se retira a deliberar. Se les comunicará la decisión a su debido tiempo». La espera fue una agonía suspendida en el tiempo. Elena y Laura se sentaron en un banco del claustro de la facultad, bajo los arcos de piedra dorada, sin hablar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con el frío que Elena sentía por dentro. Había hecho todo lo que podía. Finalmente, una hora después, la secretaria del decano las llamó de vuelta a la sala. Rivas ya estaba allí, pálido y tenso. Los miembros del comité tomaron asiento. El decano se aclaró la garganta. Tras examinar detenidamente la documentación presentada y escuchar a ambas partes, el comité de ética ha llegado a una decisión unánime. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Este comité resuelve que las acusaciones de plagio y falsificación de fuentes contra la doctoranda Elena Valcárcel son infundadas. Queda, por tanto, exonerada de toda sospecha de mala praxis académica. Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Laura le apretó la mano con fuerza. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por sus mejillas, esta vez de puro alivio. Pero el decano no había terminado. Asimismo, continuó, su mirada fija ahora en Rivas, dada la naturaleza de las pruebas presentadas durante la defensa y las serias dudas que arrojan sobre el procedimiento seguido por el profesor Rivas al formular la acusación, este comité ha decidido iniciar una investigación interna sobre sus métodos de supervisión y su conducta en este asunto. Rivas se quedó lívido, inmóvil. La máscara de arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto algo parecido al pánico. «Pueden retirarse», concluyó el decano. Fuera de la sala, en el pasillo silencioso, Elena se apoyó contra la pared fría, respirando profundamente por primera vez en días. Laura la abrazó con fuerza. «Lo conseguiste, Elena, lo conseguiste». Unas semanas más tarde, bajo la atenta y respetuosa mirada de un nuevo tutor, el profesor emérito que le había dado el consejo críptico, quien se ofreció voluntario, Elena Valcárcel defendió su tesis doctoral. Su exposición sobre Diego de Hervás fue calificada de brillante,